Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes puedan ver esta entrevista que el día de hoy, en Diálogos sin Permiso, vamos a desarrollar. Doy la bienvenida a nuestros invitados, José Manuel Ormachea, candidato a primer senador por la ciudad de La Paz, Bolivia, nuestra coconductora y analista permanente, Senta Rec, actual senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, y quien les habla y les da la bienvenida, Roxana Lizárraga, abogado, periodista, exministra de Comunicaciones. Me encuentro en el exilio y transmitimos desde Washington, D.C. Senta y José Manuel están en Bolivia en diferentes departamentos. Adelante. Bueno, en momentos en que se profundiza la crisis política en nuestro país, con una serie de bloqueos, situaciones irregulares que está ocasionando Evo Morales en su empeño de continuar en el poder y de ser habilitado como candidato, a pesar de todos los fallos constitucionales y las situaciones y circunstancias que atraviesa nuestro país, creo que es muy importante tener esta conversación, hacerla ágil para poder darle a nuestro país un mensaje y la posibilidad quizás de encontrar un camino de salida. Muy contenta de estar aquí, Roxana, siempre con vos compartiendo este espacio, con José Manuel Ormachea también, felicitarlo por su participación, por la posibilidad que tiene ahora de continuar y, bueno, darle fuerza en este momento que nuestro país necesita tener candidatos que le pongan el hombro al país. Vamos a ir, creo, Roxanita, a ver con unas imágenes. El primer titular, ¿te parece? ¿Les parece? El que es respecto a las amenazas que está sufriendo Bolivia en este momento. Evo advierte a las Fuerzas Armadas sobre riesgos legales e históricos por acatar decisiones políticas. Cochabamba, 9 de mayo del 2025. El expresidente de Bolivia, que busca ser incluido en las listas de candidatos presidenciales, Evo Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas bolivianas y les advirtió que no deben presentarse o prestarse a decisiones políticas que les traerán consecuencias. La primera amenaza a las Fuerzas Armadas de Evo Morales, más las amenazas que tenemos que resistir los bolivianos tras los varios puntos de bloqueos. ¿Cuál es la percepción de esta amenaza, Senta? Roxana, como si fuera poco, el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, habla de la posibilidad de que haya un nuevo presidente en Bolivia y que Evo quede habilitado, que él lo considera es un escenario justo y deseable. Esto es pues el detonante, está mostrando justamente el camino que quiere seguir el evismo en su obstinación de continuar en el poder, a rajatabla, a como dé lugar. Entonces, esto nos muestra justamente cuál es la causa de los bloqueos. Bloqueos que en algunos puntos se manifiestan como contra la crisis, pero en realidad, en el fondo, muchos de ellos tienen la intencionalidad de la habilitación del expresidente Evo Morales, pese a todas las situaciones irregulares que ha cometido nuestro país. A ver qué dice José Manuel al respecto. José, tu opinión. Hola, querida Senta, muchísimas gracias por la invitación, querida Roxana, un caluroso abrazo hasta Washington. Muchas gracias a ambas por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya son 3 veces en 5 años que Evo Morales ha intentado convulsionar el país. Son 3 veces que ha tratado de implementar puntos de bloqueo cerca del Chapare y que vayan increciendo, o sea, que vayan aumentando día a día, ¿no es cierto? Las 3 veces ha fallado, las 3 veces ha tenido que declinar en esta intentona de hacer convulsionar el país.
yo creo que esta cuarta también la va a fallar. No quiero ser exitista, por supuesto, pero ya tomando un récord histórico de intentos de convulsión cerca de Carnaval, la última vez, y en otras oportunidades, Evo Morales no ha dado la talla en lo que supuestamente mejor sabe hacer, que es convulsionar, ¿no es cierto? En todo caso, nunca hay que tomarse a Evo Morales como fuera poco o que esté 100% disminuido. Hasta que no esté tras las rejas esta persona, inclusive extraditada, va a seguir siendo un peligro para la democracia boliviana, va a seguir siendo un peligro para los derechos humanos, para la institucionalidad, ¿no es cierto? Me llama la atención tremendamente cuando Evo Morales apela a que las Fuerzas Armadas no tomen decisiones políticas, cuando en la gestión de Evo Morales se ha abierto la escuela antiimperialista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con, digamos, una misión de dogmatizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? A través de una escuela que era obligatoria para ascender de rango adentro de las instituciones armadas, ¿no es cierto? Llama la atención cuando les obligaba a los miembros del alto mando militar a usar poncho rojo, ¿no es cierto? En signo y chicote, no en signo de nuestras culturas ancestrales, sino en un signo claramente de apoyo específico a la ideología de Evo Morales, y no así a el José conjunto Manuel, de la sociedad boliviana, ¿no? ¿Sí? José Manuel, en este punto creo que es importante mostrar que justamente hemos querido mostrarle a la ciudadanía este post porque es claramente, es evidente que el mensaje que Evo Morales quiere dar es que no lo interfieran, que nadie puede interferir estas movilizaciones que él está haciendo. En realidad le está haciendo una amenaza a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, las está amenazando. Así como los hemos encarcelado por oponerse a nuestros designios en el pasado, va a volver a pasar ahora, ¿no? Es una amenaza velada y clara, al final creo que muy manifiesta, porque eso es lo que ha pasado de manera permanente en Bolivia. Después del golpe que le dieron a Goni, procesaron a la gente de las Fuerzas Armadas. Después de todos los sucesos del 2019, del fraude, cuando el pueblo no permitió que se perpetre ese fraude en primera instancia, ahora todos están procesados, ¿no? Y un montón de civiles también. Él lo que está haciendo es seguir sembrando miedo y mostrando que él va a retomar el poder a la fuerza para doblegarnos y someternos a los bolivianos. Esto es terrible porque no quiere que el país viva libre de él. Finalmente, estamos en una crisis económica profunda causada por toda la depredación que ellos han hecho y quieren continuar en el poder. Pero eso no es todo, Senta, porque ya las circunstancias en este momento no son las mismas que se han vivido hace algunos años atrás, porque ellos tenían control del Poder Judicial. Evo Morales también no solamente controló las Fuerzas Armadas, también, sino todos los órganos judiciales, que en este momento puede estar en control del actual gobierno, no lo sé, pero hay una denuncia que hizo el régimen de Arce y señala, en un titular se señala, bloqueos, Fiscalía admite la denuncia penal del gobierno en contra de Evo Morales. Ministerio de Justicia denunció el 5 de junio a Evo Morales por 8 delitos, entre ellos terrorismo. Escuchemos la declaración del fiscal general, por favor, para que analicemos esta posición nueva y este escenario nuevo que surge en el país. Pasando en las carreteras de nuestro país, en todo el territorio nacional, sobrepasan las 20 personas que han sido cauteladas, ¿qué quiere decir? Llevadas ante el juez en todo el territorio nacional, algunas con detención preventiva y otras bajo medida sustitutiva. Bueno, los fiscales del Trópico, a información del fiscal departamental de Cochabamba, se les ha instruido
a través de un instructivo por parte de la primera autoridad en Cochabamba de que puedan considerar, ¿no?, el replegarse a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos. Por parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el Departamento de La Paz, una denuncia con una serie de supuestos delitos cometidos por el señor Juan Evo Morales Ayma y así también en contra de... Bueno, ahí se menciona, hay algo que he observado. El fiscal general hace muchos años siempre emitía todas sus declaraciones desde Sucre. Ahora el fiscal general está emitiendo todas sus decisiones desde Santa Cruz. Bueno, el fiscal general es claro, hay un repliegue de fiscales. Dicen, algunas voces señalan, ¿por qué han replegado a los fiscales si se admite una investigación y detención de Evo Morales? ¿Qué les parece este escenario que se está generando en el país? Perdón, si es que podría mencionar dos cositas rápidas. Simplemente para cerrar el tema de las Fuerzas Armadas, es bastante chistoso que Evo Morales llame a que justamente las Fuerzas Armadas mantengan las formas, ¿no es cierto? Cuando Evo Morales claramente pues ha sido, les decía, una persona que ha ideologizado de una manera tremenda a las Fuerzas Armadas, pero no solo eso, sino que él es el primer agresor de las Fuerzas Armadas cuando tiene una policía sindical extraterritorial, extra estado, trabajando adentro del Chapare, y donde no puede entrar ni la policía ni las Fuerzas Armadas, sino que él ha armado su propio Estado Mayor del pueblo. Esa es una agresión contra las Fuerzas Armadas tremenda. Ahora, desde el caso del fiscal Mariaca, yo como autoridad, como diputado y como obviamente candidato a senador, simplemente instaría al fiscal general que guarde las formas institucionales, y es una buena puntualización la que haces de que todas sus declaraciones y sus determinaciones deberían ser socializadas desde la capital de nuestro país, desde Sucre, ¿no es cierto? Me parece que es importantísimo que se guarden las formas, porque esa es la sede del órgano judicial, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Esa puntualización sería interesante que llegue hasta el fiscal general, ¿no? No lo hallo esencial eso, discúlpenme. Pienso que es una forma muy, o sea, de desviar el tema principal de las acciones que se están tomando, ¿no? No lo tomo, lo puede hacer desde La Paz, lo puede hacer desde Cochabamba, desde Santa Cruz, desde Sucre. Lógico que sabe que su sede es Sucre, pero por alguna razón lo hizo en este momento desde otro departamento. Pero no creo que sea el tema principal, ni de debate, ni para puntualizar. Lo que me interesa... Yo creo que corresponde a Santa Cruz. Corresponde a Santa Cruz. Mi observación no va porque dónde está el fiscal, sino que el fiscal es un cruceño. El departamento de Santa Cruz está aportando mucho por la democracia y la libertad de nuestro país. Ya no es el Santa Cruz de hace 20 años. Y si los poderes se trasladan y la gente decide trabajar desde uno de los departamentos, creo que es también pertinente, ¿no? Creo que también es pertinente y me llama la atención porque el fiscal general está dándole fuerza en este momento a Santa Cruz, haciendo las declaraciones y operando desde Santa Cruz. Por eso era la referencia, también válido lo que dice José Manuel Ormachea, pero el fondo... ¿sí? Yo quisiera más bien valorar el hecho de que el fiscal ha tomado una determinación, ¿no? De continuar con este proceso, de identificar los delitos, de asumir esta denuncia que se ha hecho y de tomar una actitud finalmente frente a los delitos que está cometiendo Evo Morales, ¿no?
porque ¿Ustedes está creen que lo van a detener a Evo Morales? ¿Ustedes Bueno, creen? Ahora, también, sí, siga, José. también es importante tomar en consideración, querida Senta y querida Roxana, más allá de que por mi calidad de autoridad y la calidad que también tiene de autoridad Senta, siempre hay que simplemente dar una pequeña puntualización al respecto de nuestro criterio institucional. Después es un asunto menor comparado con el asunto mayor que tenemos que abordar, ¿no? Y es la pregunta que ha hecho Roxana, que es, ¿lo van a detener a Evo Morales? Mire, desde hace ya casi un año que nos están informando de un operativo entre Ministerio de Gobierno y Ministerio Público, ¿no es cierto? Más Fiscalía Departamental de Tarija, que ha sido la acusadora en el caso de Tratitráfico, en el caso de Evo Morales, ¿no es cierto? Y de estupro, en este caso también, que se iba a hacer un operativo que parecía de película, de G.I. Joe directamente, ¿no es cierto? Para aprender a Evo Morales. Y primero se decía, lo estamos planificando. Después se decía, vamos a esperar a que llegue a La Paz para que lo aprendamos el rato que se quiera inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Baroa. Después decían, no, la verdad es que no podemos hacerlo porque pondría en riesgo la vida del pueblo boliviano. Después ponen otra excusa y otra excusa y otra excusa. Cuando se está imputando a una persona, se está queriendo tener la intención de imputar a una persona por terrorismo, es un tema muy grave, ¿no? No es un tema baladí, no es un asunto menor, no es un elemento que se tiene que manejar como, no sé, pues un delito como robar una cartera en la calle, ¿no es cierto? Se tienen que tomar todas las consideraciones del caso de una manera muy seria. Si se está acusando de terrorismo y la parte que se considera víctima a nombre del Estado boliviano, que es el Ministerio de Justicia, es la que ha interpuesto ante el Ministerio Público esta acusación, esta denuncia, se tiene que manejar con pinzas. En cualquier otra parte del mundo, un caso, un acto de terrorismo es algo con lo que no se juega. Es decir, cuando se tipifica terrorismo, ya conlleva estándares internacionales de qué se entiende por terrorismo, ¿no? Y si se entiende por terrorismo un alzamiento armado en contra de la estatalidad, ¿no es cierto? Con acciones desestabilizadoras que generan zozobra entre la gente y pueden llegar a generar muertes, secuestros, asesinatos, sicariato y otros, pues claramente se está hablando ya de una insurrección directa en contra del Estado boliviano en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, si se va a acusar de terrorismo y la Fiscalía ha admitido esto y se va a comenzar las investigaciones y las preparaciones justamente para que el juez pueda determinar en su momento, obviamente, otra nueva orden de aprehensión, es que no podemos dejar nosotros, como opositores también, de fiscalizar si es que el Ministerio Público, si es que juzgados y si es que la parte acusatoria no nos están mintiendo, como nos ha mentido Eduardo del Castillo, que nos ha dicho que no iba a ser una operación comando que jamás ocurrió, ¿no es cierto? José Manuel, Roxana, son 9 delitos de los que se acusa a Evo Morales, entre ellos daños a bienes del Estado, obstrucción de la vía pública, acciones delictivas y de privación de bienes y servicios a los ciudadanos, porque han incluso asaltado una ambulancia, ¿no? O sea, ha habido un acto terrible, exactamente lo mismo que pasó también el 2019, que provocó el 2019. Son las mismas acciones que las está volviendo a repetir en escalada. Y la sociedad boliviana ha mirado impasible estas cosas y siempre se las ha permitido. Por eso es que yo elogio mucho la acción del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía en este momento, que están tomando cartas en el asunto y que están diciendo, bueno, basta.
se tiene que investigar estos hechos y se tiene que dar con la comisión del delito y que se tienen que juzgar estos hechos. Hay una voluntad y es importante poder elogiar esta fortaleza que nos están dando a los bolivianos y darle ánimo a estas autoridades que fueron electas en las últimas elecciones judiciales a medias, que nos permitieron a los bolivianos, pero que están dando en este momento una muestra de un cambio, de un redireccionamiento de la posibilidad de que la justicia opere en Bolivia. Es bueno decirlo porque hemos estado con un órgano judicial tan sometido hasta este momento que definitivamente pues habíamos perdido ya la noción de lo que puede hacer la justicia. Creo que en este contexto, bueno, es importante también ver cuáles son los posibles caminos de salida que tenemos los bolivianos, ¿no? O sea, es un momento realmente álgido. El presidente actual, Arce Catacora, no está dando muestras es totalmente inactivo, y eso me gustaría también que opinemos al respecto, ¿no? Exacto. ¿Cómo está manejando la crisis? Exactamente. Yo les quiero mostrar esto. Si bien hay ya posiciones muy claras de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia, la gente también hay que felicitar. Además, la gente que ha decidido salir en Cochabamba a desbloquear lo que no pasaba hace muchos años. Veamos estas imágenes, por favor, que son las que protagonizan los ciudadanos ya en el departamento de Cochabamba. Procediendo a desbloquear. No queremos más cevistas chapareños por este lado. Los grandes bloqueadores ya se han escapado, ya se han perdido. Se está liberando Valle Alto. La gente decidió salir a las calles en Cochabamba. La gente decidió enfrentar los bloqueos de Evo Morales. No es menor lo que está pasando en Bolivia. Tenemos una posición, una fiscalía que admite la demanda en contra de Evo Morales por 9 delitos. Tenemos también la salida de fiscales que se tienen que poner en buen recaudo para procesar a Evo Morales y no estar en vilo o no correr riesgos dentro del trópico de Cochabamba. Esta es una señal que puede hablar de una posible y próxima detención de Evo Morales. Creo que se está organizando esto. Roxana, sobre el caso de los fiscales que se les ha ordenado, se les ha instruido salir del trópico, quiero hablar porque algunos medios creo que han interpretado mal esta situación. Le han dado una versión diferente, ¿no? Como si fuera un acto de cobardía. No es así. Creo que no pueden tener fiscales en un lugar donde ni la policía opera, tal como lo dijo José, que hay milicias que son afines a Evo Morales. Hemos escuchado los relatos de todos los cinturones de seguridad y de toda la gente que cuida el reino, el poder de Evo Morales. Entonces, es muy fácil que dentro del Chapare pues sean secuestrados, tengamos una situación muy crítica en el país por la posible agresión o secuestro a uno de estos fiscales. ¿Y por qué nos vamos a prestar a un hecho de esa naturaleza? Creo que tienen que estar a resguardo, puesto que el Chapare es una zona donde no opera la ley ni la justicia, no hay vigencia de ley ni de justicia. Entonces, esto está mostrando justamente que desde ese territorio hay que imponerle orden en el futuro, pero desde ese territorio no pueden los fiscales generar una investigación transparente y sin presiones, porque va a ser todo lo contrario. Van a sufrir todo tipo de presiones y van a sufrir todo tipo quizás de violencia. Entonces, me parece muy buena la instructiva y es bueno aclararle a la ciudadanía porque, como digo, algunos medios lo interpretaron mal.
Creo que se está armando un Ahora, escenario. ¿Qué te parece, José Manuel, esto y el desbloqueo de la gente? Creo que se va conformando un escenario especial y muy diferente en este momento en el país. como les decía al comienzo, la gente ha perdido el miedo a Evo Morales. Desde 2019 que la gente ha perdido el miedo, pero sigue pues el fantasma que recorre, digamos, Bolivia, y es el fantasma del evismo, ¿no es cierto? De todas maneras, la gente poco a poco se va dando cuenta por justamente lo que les había comentado, que ya van 3 veces que ha habido amenazas de convulsión a nivel nacional y que simplemente ha terminado en bloqueo cerca del Chapare. Siempre, digamos, el evismo trata de expandirse, de crecer y se desinfla y se termina concentrando, parapetando en el trópico de Cochabamba, ¿no? Ahora, con el tema de la fiscalía, está perfecto, están haciendo lo que tienen que hacer, si tienen que operar desde fuera del Chapare, está bien, no hay problema, pero ¿quién da cumplimiento a las órdenes de aprehensión que probablemente se deberían dar porque es una acusación muy seria y si la ha aceptado el fiscal general, o sea, darle seguimiento a este tema e investigarlo, probablemente un juez es casi que de inmediato que debería una detención, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿quién le da cumplimiento? La Policía Nacional, ¿no es cierto? ¿A través de quién? ¿Bajo órdenes de quién? Del Ministerio de Gobierno del señor Ríos, ahora que Eduardo del Castillo se ha dedicado a ser candidato, ¿no es cierto? El señor Ríos es el que tiene que dar cumplimiento y tiene que hacer un operativo, generar un operativo para aprender a Evo Morales. Si Eduardo del Castillo, que él mismo ha dicho, mi principal enemigo en este país es Evo Morales, por encima de la oposición política, mi principal enemigo es Evo Morales, y se lo ha dicho a la población así de frente, el señor Ríos, que, bueno, corresponde a la misma línea ideológica y la línea del arcismo, ¿será capaz, ¿no?, de dar cumplimiento a estas órdenes de aprehensión que corresponden, por lo menos por el delito de terrorismo, por el supuesto delito de terrorismo? Sería, digamos, insensato de parte de un juez de no determinar mínimamente una orden de aprehensión. Entonces, yo pongo todavía en signos de interrogación si es que lo van a lograr. El elogio está bien, pero hasta que no den cumplimiento, tampoco hay que deshacerse en elogios, me parece a mí, ¿no? Yo creo que ya se está enfrentando al cártel de Evo Morales en el trópico de Cochabamba. Ya es un cártel. Él tiene un cártel montado, un cártel del narcotráfico de una organización criminal montado ya en el trópico de Cochabamba. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia sugiere una cumbre de órganos del Estado para defender la democracia y dar tranquilidad a los bolivianos. Es otro de los titulares con los que despierta el día de hoy Bolivia. Dice, hay que darle por sobre toda la tranquilidad a la población para que no lleguemos a marchar de sangre las calles, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. A ver, un momentito, Roxanita. Yo, a ver, creo que debemos darle estímulo a estas autoridades. No se trata de elogio, José. Es estímulo porque hemos estado tan mal a nivel de lo que es la administración de justicia, tan sin salida, con gente que simplemente ha estado obedeciendo a quienes son los de turno, a los poderes de turno. Y ahí tenemos el Tribunal Constitucional, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional que lo blindaron de tal manera que no se le permitió ni siquiera que lo podamos cambiar en elecciones judiciales. Pues eso es un hecho terrible para los bolivianos, que nosotros hemos tenido que admitir, hacer una elección a medias, y no nos querían permitir ni siquiera una media elección, que hemos tenido que batallar mucho en el Parlamento, incluso contra presiones de todo tipo, hasta de la ciudadanía que creía que no se debería hacer. Y entonces, bueno, las autoridades que han sido recambiadas hay que darles un estímulo, porque parecería que se sienten con la fortaleza del pueblo, que necesitan la fortaleza además del pueblo, el pueblo que le dio ese voto, para poder operar como corresponde, ¿no?
Entonces, es ese deseo de que las cosas ocurran en Bolivia en apego a la ley y en apego a la posibilidad de restituir el orden, porque estamos en un estado total de caos y de desorden. Lo que está ocasionando en este momento Evo Morales es desorden. El presidente no hace nada. Arce Catacora no hace nada, se ha lavado las manos, se dedica a confrontarse con él, a ponerle un candidato, a seguir operando para ver cómo siguen en el poder, pero en favor de la ciudadanía y de la restitución del orden no han hecho nada. Por eso mismo es que, como vos decías, José, del Castillo no hizo nada, simplemente lo declara su enemigo, pero operar no operó en absoluto. Ahora está este planteamiento de estas nuevas autoridades que son las que están intentando buscar el hilo del ovillo, porque los bolivianos nos encontramos en este momento en tremendo embrollo. ¿Cómo salir de este enjambre de agresiones, de violencia que pretende tomar el país por la vía de hecho y de la violencia y no dejar que salgamos por la vía democrática? Entonces, del Castillo sí hizo algo. Ayudó a cambiarle el nombre a la hija de Evo Morales, a la menor de Evo Morales, ayudó a la madre menor de edad de la hija de Evo Morales, según la denuncia que hizo la víctima en este caso, esa menor, Saraí, esa menor, Saraí, él era el Celestino de Evo Morales, pero ahora parece que cambió de posición. José Manuel. No, y hay una llamada telefónica que se registra entre Saraí y Eduardo del Castillo, que ha pasado desapercibida, que la ha publicado Carlos Valverde, ¿no? Si tienen contacto con Carlos Valverde, pregúntenle de esos audios de una llamada telefónica entre Eduardo del Castillo y Saraí, que es increíblemente reveladora, ¿no? Increíblemente reveladora, y que realmente no ha pasado más de un programa de Carlos Valverde y que no lo ha replicado realmente la prensa nacional ni los medios de comunicación televisivos, ¿no es cierto? En todo caso, querida Senti, querida Roxana, claro, hay que apoyar, hay que fomentar, hay que impulsar, ¿no?, a las autoridades judiciales a que hagan lo correcto. Completamente de acuerdo. No hay, además que nosotros vamos a convivir, si es que salgo, por ejemplo, electo candidato a senador por el Departamento de La Paz, si salgo electo senador, claramente hay que convivir con la justicia y fiscalizarla también, ¿no es verdad? En todo caso, también hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que el fiscal Lanchipa en su momento, y estaba buscando aquí justamente para no equivocarme una nota de la BBC, ¿no?, que dice del 2019, ¿no? Evo Morales, la Fiscalía de Bolivia dicta orden de detención contra el expresidente por sedición y terrorismo. No es la primera vez que un fiscal general dicta una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo, ¿no es verdad? Entonces, hay que esperar a ver lo que pasa, porque Lanchipa también en su momento, ¿no es cierto?, a la fiscal de Tarija la habría presionado para que no continúe con sus acciones en contra de Evo Morales. Entonces, hay que tener la cautela necesaria, la cautela, digamos, mínima, indispensable para que después no nos llevemos, digamos, un mal sabor de boca. Simplemente eso. Por sus obras los conoceréis, dice, ¿no? Vamos a ver las diferencias. Exacto. Vamos a tener la respuesta. Ahora, me parece importante ver esta propuesta, ¿no?, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que sugiere una cumbre de órganos del Estado para defender la democracia y dar tranquilidad a los bolivianos. Y dice, hay que darle por sobre todo tranquilidad a la población para que no lleguemos a manchar de sangre las calles, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Bueno, el tema que estamos dejando aquí en manos también de la ciudadanía
y que queremos ver la forma de que se resuelva por la vía democrática es justamente esto, ¿no? Tenemos una convulsión en ciernes claramente definida por la no candidatura de Evo Morales, por la obstrucción que se ha hecho a su candidatura, porque correspondía en ley, y sin embargo pretende llegar a través de generar cualquier tipo de convulsiones, de acto de violencia, salirse de la vía democrática. Aquí hay un planteamiento, un intento, porque lo que estamos haciendo, yo la verdad les digo que en mi calidad de senadora, por ejemplo, he estado pensando, ¿qué hacemos? Porque definitivamente una salida le tenemos que dar a los bolivianos. No podemos admitir que la convulsión crezca, que la convulsión se instale y defina nuestro destino. Entonces, por eso es que celebro cualquier opinión que venga de parte de autoridades o de ciudadanos para buscar la vía democrática de solución, para no dejar que sea la violencia y que sea justamente el poder ciego que vuelva a definir el destino de los bolivianos. Entonces, hay que estar atentos para ver qué hacen los del Tribunal Constitucional frente a este llamado que hace el presidente del Tribunal de Justicia. Creo que hemos llegado a la... ¿sí? ¿Sí? Un breve más. A ver, ¿qué significa una cumbre institucional? Creo que es importante dejarlo claro, ¿no es verdad? Hay varias instituciones, todos que configuran los órganos del Estado, ¿no es verdad? Que dan justamente la certeza a los bolivianos de la posibilidad de convivir dentro de un ambiente del imperio de la ley. Y estos órganos del Estado, pues los conocemos, ¿no? Están, entre otros, el Parlamento, el órgano judicial, está también el Ejecutivo, etcétera. Bueno, todo lo que plantea aquí el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es reunámonos, busquemos el camino para que nadie se desvíe de la vía democrática, del camino democrático, para que todos no salga el Tribunal Constitucional con sus dejorejes en algún momento, o no salga el órgano de justicia, o no salga el Parlamento, o sea, o el Ejecutivo. Todos debemos cuidar la posibilidad de que el país se reconduzca bajo el imperio de la ley y la posibilidad de elecciones transparentes. Ese sería el mandato al que se quiere empoderar al pueblo de Bolivia. Me parece una intención muy buena. No sé cómo se podrá hacer. Quizás tenemos que entrevistarlo, hablar con él y pedirle un poco, ¿no? Que nos muestre cuál es este camino, pero la convocatoria creo que es positiva en el sentido de que la estabilidad relativa de Bolivia, poder salir de este atolladero, depende de todos. Todos los órganos del Estado deben coadyuvar. Bueno, llegamos ya al final de esta transmisión. Muchas gracias, José Manuel Ormachea. Te deseamos todo el éxito. Seguramente ya te vamos a ver en el Congreso en calidad de primer senador por el Departamento de La Paz. Una gran representación, me siento muy orgullosa, te lo digo públicamente. Sentita querida, un abrazo hasta Santa Cruz. Y tenemos varios temas pendientes todavía porque necesitamos hablarle al país. Permitamos que José Manuel se despida. Claro que sí. Que diga sus palabras finales. Muchísimas gracias, querida Senta. Ha sido un honor compartir contigo estos años en la Asamblea Legislativa, ambos en calidad de asambleístas. Muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre, de ti a mí, ¿no? Igual siempre en este último año dispuesto a poder colaborar contigo en todo lo que pueda ser útil. Muchísimas gracias, querida Roxana, me halagas infinitamente. Seguimos trabajando, seguimos en campaña, seguimos hablando con la gente, recogiendo sus necesidades y proponiendo, que es lo más importante, ¿no es cierto? Lo que dicen al final
de este programa es crucial, ¿no? Que es la conversación que nos debemos entre todos los órganos del Estado y organizaciones políticas relevantes o que tengan una posibilidad importante de llegar a poder gobernar este país, para que nadie se salga de los rieles, de las riendas democráticas, institucionales, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Eso es imprescindible, es urgente, ¿no es cierto? Y termino diciendo algo que se ha apuntado desde el Tribunal Supremo Electoral. Un vocero del Tribunal Supremo Electoral lo ha dicho, y es que sin ley de preclusión, las elecciones del 17 de agosto continúan en riesgo. Si lo dice el órgano electoral, que tiene el mismo peso que los demás órganos del Estado, habrá que hacerles caso y habrá que comprometer a quienes les toca que se apruebe, en este caso, un directo interesado, que es Andrónico Rodríguez, a aprobar rápidamente la preclusión. Ya se aprobó el TREP, se va a aprobar la ley de debate, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, se necesita la ley de preclusión urgentemente para que no haya ningún tipo de excusa en cuanto a los procedimientos electorales, ¿no? José Manuel, ahí tenemos unas puntualizaciones. Exacto. La ley de preclusión, como ha venido de diputados, es terrible, José Manuel. Es un paquete cerrado al Tribunal Supremo Electoral para no poder hacer ningún tipo de fiscalización ni reclamo en lo posterior a nada, ni a la finalización, ni a las elecciones, ni al resultado eleccionario. Eso no puede ser. No a nombre de... Claro. Tiene que haber comprendo cambios. Perfectamente. Pero es que comprendo es perfectamente. Bueno, no podemos para darle terminar, a ese mensaje que la preclusión sí o sí a ciegas. No podemos dar cheques cerrados. Esa ley, como uno de diputados, nos pone en una posición terrible. 100%, simplemente te digo, con las mejoras y con lo que ustedes de la Cámara de Senadores puedan observar de la ley de preclusión, tiene que ir. Nosotros nos vamos a guiar en la Cámara de Diputados por lo que diga la Cámara de Senadores, que es lo más importante de modificar de la ley de preclusión. Si llegan a un consenso, un acuerdo entre la oposición en primera instancia y una mayoría de ese ente camaral en segunda instancia, de que hay elementos observables y que se tienen que modificar, nosotros vamos a estar completamente, de acuerdo en lo que nos venga a comentar la oposición en primera instancia de la Cámara de Senadores y la mayoría de ese ente camaral, ¿no es cierto? En todo caso, simplemente puntualizar que es importantísimo que se blinde la elección, ¿no es cierto? No en función a no poder observar los resultados, para nada, no pasa por ahí, sino que el principio de preclusión tiene que ser normado. El principio que está en la ley del régimen electoral está contemplado en la ley del órgano electoral, ¿no? Y en la Constitución Política del Estado, tiene que tener una normativa para que no haya ningún tipo de, observación de nadie que pueda de alguna manera destruir el proceso en su entereza, que el proceso termine siendo mermado, termine siendo inviabilizado. Pero, como bien tú dices, si hay observaciones, ya es tarea de la Cámara de Senadores poder ajustar esta normativa para que sea en beneficio del proceso electoral y no así de que de alguna manera esto pueda llegar a perjudicar el proceso de conteo en cuanto a su fiscalización, que es lo que necesitan pues los delegados electorales en el día D, que es el proceso del 17 de agosto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Senta? Claro, lo que pasa es que, quieren hacer un paquete cerrado y decir, a nombre de preclusión, nadie puede reclamar, ni si hay fraude electoral o si hay dudas sobre los resultados, sobre la implementación del proceso, o sea, tampoco, porque entonces le estás dando la posibilidad de que se cometa cualquier tipo de delito de atropello y tus voces están embargadas porque ya dijiste, yo no puedo hacer nada de antemano. Entonces, ¿cómo el Parlamento va a hacerle un daño de esa naturaleza al país? Tampoco. No podemos convertirnos justamente
a nombre de blindar supuestamente el proceso electoral, empaquetarlo para que hagan lo que les dé la gana. Tampoco el Tribunal Supremo Electoral nosotros tenemos la máxima seguridad de cómo van a actuar. ¿No? Entonces, la confianza ni en su camisa, dijo Melgarejo. Hay que tener justamente los dispositivos, las posibilidades de hacer las fiscalizaciones correspondientes y de que el proceso de fiscalización y de transparencia esté siempre bajo vigilancia, ¿no? Entonces, eso es por eso es que no se admite ese proyecto como vino de diputados. La responsabilidad de senadores está en ese planteamiento y se están haciendo los cambios pertinentes para blindar esta posibilidad de que haya un fraude y que, bueno, nada, ya nosotros dijimos que aquí no se revisa nada. Entonces, lo dimos a fardo cerrado. Creo que se tratará en los próximos días en senadores con los respectivos cambios y tiene que volver a diputados y diputados tienen que hacerlo viable. Subsanar todo eso y no más cheques en blanco. Nos despedimos. Muchas gracias, José Manuel Ormachea. Muchas gracias, Sentita. José Manuel está en la ciudad de La Paz. Sentarrec está en la ciudad de Santa Cruz. Yo desde Estados Unidos. Adiós. Un placer. Gracias.